importante en nuestro derecho argentino? ¿Cuál es la más importante? ¿La ley, profe? La ley. Por eso la ley la vamos a ver en otra unidad. Esperen un cachito porque estoy tratando de ponerle la presentación, pero no me deja. Así que esperen que me estoy peleando con la computadora. Bueno, ¿ven ahí algo? A usted lo vemos. Sí, se ve. Yo veo, dice la jurisprudencia. Bien. Habíamos visto esta costumbre y nos quedaba ver jurisprudencia y algunas otras fuentes que nos quedaban, algunas formales, otras materiales, y después pasaríamos en la otra unidad al tema de ley, que es uno, por eso tiene su unidad aparte, que es el más importante, es el que tendría que venir primero y después todas estas. Pero bueno, en el programa está así, en los textos así, desde tiempos inmemoriales. Así que bueno, vamos con la jurisprudencia. Primer concepto. Tenemos que aclarar que la jurisprudencia no es un fallo judicial. Este es jurisprudencia, ahí son los fallos, no. La jurisprudencia constituye o está constituida por el sentido concordante con el que los jueces dictan sus fallos. La jurisprudencia alude a las decisiones emanadas de los tribunales que sientan doctrina al decidir cuestiones sometidas a ellos. Bien, entonces, para aclarar un poco este concepto de jurisprudencia, la jurisprudencia no es un fallo. La jurisprudencia es un conjunto de fallos en determinado sentido para resolver una situación puntual. Una cuestión que va para resolver a la justicia. Entonces, ¿qué sucede? El concepto que debemos tener es este. Es el de que la doctrina denomina corriente jurisprudencial. Entonces, una corriente jurisprudencial es un montón de fallos que dicen, ante tal situación, este artículo de esta ley se interpreta así. Porque puede haber otra corriente jurisprudencial que diga, no, este artículo para esta situación se interpreta B. Y los otros decían A. Cada uno con sus fundamentos. Porque sabemos que el derecho no es una ciencia exacta. El derecho es una ciencia social basada en el lenguaje. El lenguaje está sujeto a la interpretación. Y por más precisos que seamos en el lenguaje, está sujeto a la interpretación, que es desentrañar el sentido del texto legal para aplicarlo a una situación que no siempre encuadra justo en lo que dice el texto legal. Más aún, en la interpretación en el derecho civil tenemos más conflicto que, por ejemplo, en el derecho penal. Por el derecho penal no hay mucha vuelta. O sea, tenemos la ley, tenemos el hecho, no entra el hecho, no entra en el tipo penal y chao. Listo, no nos hacemos demasiado problema. En civil no. Porque habíamos visto este tema de la analogía. ¿Se acuerdan cómo resolver las cuestiones del derecho? La analogía sí va
el derecho civil. Al aplicar analogía estamos interpretando. Y al interpretar, algunos jueces pueden decir A, otros pueden decir B y otros pueden decir C. Entonces tenemos a veces fallos contradictorios ante similares circunstancias. Después vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que suele pasar, y mucho también tiene que ver con el hecho concreto que está resolviendo ese fallo. ¿Sí? Bien, ¿está entendido el concepto de qué es la jurisprudencia? Profesor, disculpe, recién puedo ingresar. ¿Puede repetir el concepto? Es el que está tal cual acá, ¿no? En la copia. Sí, lo que tienen ahí en la presentación. Yo lo que estoy haciendo es un poco ampliándoselo y explicándoselo. Ahí está recontrasintético, pero para que ustedes entiendan cómo funciona esto, ¿eh? O sea, cuando hablamos de jurisprudencia, hablamos de corriente jurisprudencial, es decir, varios fallos que concuerdan en interpretar determinada ley para ese caso concreto. ¿Qué? En determinado sentido, o sea, para tal caso que sucede en la realidad, este artículo lo interpretamos A. Y tenés 200 fallos que dicen eso. También tenés otros 200 que dicen, para el mismo caso, otros fallos dicen B. Porque lo interpretan distinto. ¿Está claro? Mientras el fallo esté basado en una ley e interpretado por el juez, el fallo es válido. El juez va a dar sus fundamentos, tanto de origen formal, que es lo obligatorio, como de origen material, lo que abona la interpretación doctrinaria, la jurisprudencia no obligatoria, todo lo que vimos que son fuentes materiales, que no son obligatorias. ¿Sí? Bien. En Argentina, la jurisprudencia puede considerarse formal, ya que ciertos pronunciamientos resultan obligatorios para los tribunales que la dictan y para los jueces inferiores que de ellos dependen. Bueno. Disculpen, el perro se me desató y pasa un perro y empieza a ladrar. ¿Lo escuchan? Así que les pido disculpas, pero cada tanto pasa esto. Ya pasó. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Sí, profe. Bien, decíamos. En jurisprudencia, en la Argentina, tenemos una parte de la jurisprudencia que resulta obligatoria, con lo cual es una fuente formal, y otra jurisprudencia que no resulta de aplicación obligatoria, que sería fuente material. En otros países, ¿se acuerdan cuando hablamos de los sistemas? Nosotros estamos en un sistema continental romanista, basado en la ley escrita. En otros países, basados en el common law, los países sajones, la jurisprudencia tiene otro peso. Ahí sí la jurisprudencia es fuente formal. Y en algún punto es más formal que la ley, por la tradición del sistema de ellos. Nosotros tenemos el sistema de la ley, con lo cual la jurisprudencia se fue a lo largo del tiempo transformando alguna en obligatoria. ¿Por qué se fue transformando en obligatoria? A través de distintos métodos que se llaman métodos de unificación de la jurisprudencia. Se fue tornando obligatoria algún tipo de jurisprudencia porque sucedía que a veces para una misma cuestión una cámara de apelaciones falla A y la otra cámara de apelaciones de la misma jurisdicción falla B. Y esto no es consistente para el derecho. Entonces, a través del tiempo y a través de diferentes métodos, se ha hecho sistemas que vamos a ver para que la jurisprudencia o la corriente jurisprudencial vaya siempre para el mismo lado. Que no haya tribunales inferiores que digan, ah, no, yo a esto Z. No. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto para poder unificar tantas cuestiones, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, tenemos jurisprudencia formal, que son
la jurisprudencia que va a ser obligatoria, vamos a ver cuál jurisprudencia es obligatoria, y la no formal, perdón, la material que no resulta obligatoria. Sí se puede utilizar como fuente del derecho, puede abonar una jurisprudencia, un fallo de una cámara, que aunque no sea, no haya, hace aislado, me sirve para abonar un fallo o un fundamento. ¿Cuáles son los elementos? O sea, ¿de dónde surge la jurisprudencia? O sea, cualquier fallo no sirve un fallo de primera instancia. Por regla general, deberá existir repetición en los pronunciamientos de los tribunales en sentido uniforme, así que todos digan lo mismo, ante similares circunstancias, sobre una cuestión de derecho, y esos tribunales deben tener cierta jerarquía, es decir, no menor a Cámara de Apelaciones. Es decir, generalmente no se usan fallos de primera instancia, se usan fallas de cámara. Cámara de Apelaciones, que ya es un tribunal jerárquico. Y por supuesto, alguien me está presentando también. Alguien apretó mal. Eliana Atoso, estás presentando vos. Apretaste un botón y tenemos doble presentación, se hace un lío bárbaro. A ver. Ay, perdón, profesor. Voy a ver qué apreté, pero algo habré apretado. Apretaste presentar, entonces puso en pausa la presentación mía y empezó a presentar lo que vos estabas mirando en el celular, que era, digamos, la base del celular, y después salió a la clase así. Bueno, sí, ahí, disculpe, a ver si ahora... Ya está, no toque más nada. Si vos ves, ya está. ¿Ven todos el cuadrito, digamos? Sí, lo vemos. Sí. Se traspapeló, bueno. Decíamos entonces que tiene que ser de jerarquía, o sea, una Cámara de Apelaciones, de ahí para arriba. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y los tribunales provinciales, Tribunal Superior de Córdoba, etcétera, cualquier tribunal superior de provincia pesa como jurisprudencia, como fallo que podemos sumar a una corriente jurisprudencial, ¿sí? Bien, y ahí lo tenemos, bueno, lo tenemos ahí en el final, dice, en cuanto a la jerarquía, solo contemplan los pronunciamientos de las cámaras de apelaciones, Suprema Cortes Provinciales y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? De los cuales, recuerden esto, no todos son obligatorios. No todos esos fallos son obligatorios. Vamos a ir viendo cuándo son de aplicación obligatoria. ¿Sí? Sí. Hay lo que se llaman métodos de unificación de jurisprudencia que van a estar previstos en diferentes leyes de funcionamiento de la justicia y de diferentes ámbitos. Provincial, nacional, en el cual prevén que determinados fallos son de aplicación obligatoria para los tribunales que dependen de esas cámaras o de esa corte. Pero no es algo unificado de todo el país, Ahora vamos a ir viendo, ¿ok? Cómo se unifica la jurisprudencia y se torna obligatoria en esos casos y para esos tribunales. Bien, pasamos de página. ¿Cuáles son los métodos de unificación de la jurisprudencia? Estos pronunciamientos son de carácter obligatorio y constituyen verdaderas normas generales de derecho objetivo. ¿Por qué? Porque en el ámbito de aplicación de ese método, obliga a que todos los jueces apliquen ese fallo que es modelo o fallo plenario o fallo de la Corte, etc. Siempre que se den las circunstancias previstas donde se
torna obligatorio. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Ahí lo tenemos en el segundo punto. Y todos estos métodos se crean para evitar contradicciones entre los fallos. Porque a veces tenemos un fallo que un tribunal me dice una cosa, o un juzgado me dice A, el de al lado me dice C. Para el mismo caso, porque lo interpreta. A ver, chicos, esto no es de todos los días, o sea, no hay que... Hay grandes contradicciones, pero sí en determinados temas surgen diversos criterios muy finos en cuanto a la interpretación de una norma al caso concreto. ¿Sí? Entonces, algunos aplicarán la ley más a rajatabla, otros serán más flexibles. Pongamos un ejemplo. Accidente de tránsito. Vienen dos coches, boca calle, dos calles. No avenida. ¿Quién tiene prioridad para cuando llegan los dos vehículos a la boca calle? El que viene por la derecha. El de la derecha. Que viene por la derecha. Muy bien. Entonces sabemos que si el que viene por la derecha embiste al que viene por la izquierda, la responsabilidad ¿de quién es? Del de la izquierda. ¿Por la izquierda? No respetó. ¿Y qué pasa si el de la izquierda choca al de la derecha? Tiene la culpa igual el de la izquierda. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, el de la izquierda ya pasó casi toda la boca calle y el de la derecha lo choca en el final del auto. Es responsable el de la derecha. Es responsable. Y ahí se pelean todos los juzgados. El que dice, el de la prioridad de la derecha es absoluta, la prioridad de la derecha es absoluta. El de la izquierda tiene que frenar a cualquier costo. Y si el de la derecha lo roza, es culpa del de la izquierda. Pará con eso. Y después están los que dicen que si pasó la mayor parte del auto, se entiende que el otro llegó primero. Entonces, es responsabilidad de la derecha. ¿Me siguen o se perdieron? No, sí, entendimos, profe. Sí, profe. Entonces, ven cómo la ley dice algo, pero la realidad es otra. ¿Me explico? No vayamos al de atrás. El de atrás también tiene sus quilombos, que lo choca de atrás. Pero vamos a este que está muy claro y que siempre hay temas. O sea que serían dos fallos diferentes. Claro, porque hay criterios. A ver, algunos se perdió, sí. Criterio diferente. Hay jueces Hay que van a criterios. tomar... Hay criterios diferentes. ¿Por qué? Porque yo tengo la norma. La norma dice que cuando dos vehículos llegan a la boca calle en el mismo momento, la prioridad es el de la derecha. ¿No? Dos calles iguales, no con avenida ni nada, ¿no? Dos calles, mano única. Algunos jueces interpretan que esa prioridad es absoluta. Otros no. Entonces, la cuestión se produce cuando, por ejemplo, el de la izquierda ya inició el cruce, el de la derecha lo toca en el fondo. Apenita la parte de atrás. O sea, la toca en el final. No le puedo hacer gráfico acá. Sí. ¿Me entienden? Si la prioridad de la derecha es absoluta, la culpa es de la izquierda. El que venía por la izquierda. Otro dice, no. Porque los dos se vieron. Y si el otro ya transcurrió todo el cruce, la responsabilidad es el de la derecha. ¿Entienden como una cosa interpretativa de la ley
puede fallar en uno o en otro sentido. ¿Quedó claro el ejemplo para entender? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a empezar con el tema de ¿cuáles son los métodos? Para unificar la jurisprudencia, cuando se tornan obligatorios. Entonces tenemos primero los fallos plenarios. Los fallos plenarios es un método de unificación que rige únicamente en la capital federal. Lo tienen ahí, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ese procedimiento se aplica solamente en el ámbito de la capital federal y en los fueros civil y en el fuero comercial, donde se aplica este método. ¿Sí? En capital los fueros están divididos. Fuero civil por un lado, fuero comercial por otro. En provincia están los dos juntos. ¿Qué sucede? Antes de empezar un poquito a leer acá. ¿Cómo es la estructura en capital? En capital, las estructuras de las cámaras de apelaciones civil, por ejemplo, tienen diversas salas. La cámara es una sola, pero está ahí en salas de 3 miembros. Y son un montón de salas, no me acuerdo cuántos son, desde la A hasta la L. A, B, C, D, E, F, G, todas las salas. Tienen un montón de salas de 3 miembros. Imagínense cada sala cómo falla y la variedad que hay de fallos. Entonces, ¿qué indica cómo se procede? ¿Cómo surge un fallo plenario de la Cámara? El fallo plenario de la Cámara surge cuando hay un presidente, porque siempre la Cámara tiene que tener un presidente, secretario, etcétera, que es de toda la Cámara, que detectan que hay fallos contradictorios entre las salas. Cada sala tiene 3 miembros. Entonces, la sala A dice A, la sala B dice B, la sala C dice A, la sala D dice A, la sala H dice J, para el mismo caso, para el mismo problema. Entonces se llama a una reunión que se llama acuerdo plenario, donde se plantea una cuestión controvertida que va pasando a todas las cámaras y votan todos. Todos los integrantes de toda la sala de la Cámara. Civil, por un lado, o de la comercial. Recuerden que son 2 cámaras distintas en capital. De esa votación surge, por mayoría, un criterio de interpretación. Ese criterio se torna en lo que se llama un fallo plenario. Y a partir de ese momento, todas las salas, hayan votado lo que hayan votado, tienen que resolver por ese fallo. Y todos los juzgados de primera instancia, en lo civil o en lo comercial, deben resolver aplicando ese fallo plenario. ¿Por qué? Para garantizar la uniformidad de la jurisprudencia. ¿Quedó clara esta explicación? ¿Sí? Más o menos, profe. Más o menos, profe. Bueno, Sí, vamos a profe, leer. yo lo entendí. Vamos a leer lo que está acá en la presentación y lo vamos a volver a explicar desde la práctica. Se abre cuando una sala de una cámara emite una sentencia contradictoria con un precedente de otra sala, dictada en los últimos 10 años. Esto que decíamos, cuando las salas empiezan a dictar sobre el mismo tema, distintos fallos. Obviamente que esos fallos, como ya pasaron, son obligatorios. O sea, para ese caso se resolvió así, chao. No se puede volver 2 años después y decir, no, pero ahora se puso de acuerdo, resolvieron otra cosa, ¿no? ¿Sí? Bien. Una vez declarado el acuerdo plenario, o sea, cuando se resuelve hacerse lo que se llama la reunión plenaria, el acuerdo plenario, es resuelto por la Cámara en pleno, es decir,
todos los jueces que le integran ese tribunal. El tribunal plenario establece entonces la doctrina aplicable a la cuestión de derecho debatida. La importancia de los fallos plenarios es que son obligatorios para los jueces de primera instancia que dependen de la Cámara que lo dictó y para todas las salas que integran esa Cámara. Esto es lo que explicábamos. Entonces, en el acuerdo plenario hay una cuestión. En esa cuestión, ahora después vamos a dar un ejemplo. Y cuando hacemos el recreo le voy a dar para que lo lean y me digan cuál es la cuestión y cómo se resolvió. Así tienen una tareita mientras paramos un rato o paran así. Lo ven cómo es un fallo plenario en la práctica. Sí, ahora se los busco después. Entonces, resumiendo, solo se aplica para Capital Federal, solo en el fuero civil y en el fuero comercial. Están separados. La Cámara está dividida en salas de 3 jueces cada una. Cuando cada sala falla distinto sobre el mismo tema, se hace un acuerdo plenario. Se reúnen los 34, 40, no sé cuántos son, los 30 jueces, y votan todos con sus fundamentos, cada uno con su fundamento. Se cuenta y el que gana, gana. Y todo lo que perdieron tienen que aplicarlo igual. Y a su vez, después de aplicarlo cada sala, también tiene que aplicarlo los tribunales inferiores dependientes. O sea, en ese caso de la Cámara Civil, los juzgados de primera instancia civil tienen que aplicar ese fallo plenario. Entonces ya no pueden desviarse. ¿Por qué? Porque está ese fallo, digamos, que ya se tornó de aplicación obligatoria en el fuero. ¿Sí? ¿Quedó claro? Se quedó claro, gracias. Bien. Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, segundo método. Este está en Provincia de Buenos Aires. En el Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la sigla que ustedes ven ahí. Este es un recurso, olvídense de lo que hablamos recién, nada que ver. Este funciona totalmente distinto. Es un recurso que se interpone en la Suprema Corte de la provincia contra una sentencia de alguna cámara departamental. Recuerden que la provincia está dividida en departamentos judiciales, Loma de Zamora, Lanús, San Isidro, Morón, etc. Cada jurisdicción provincial tiene una cámara departamental que es la última instancia. Entonces, si esa cámara departamental, por ejemplo, Loma de Zamora tiene sus salas. Si la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Loma de Zamora contraría sentencia de la Corte, de la Suprema Corte Provincial, yo puedo ir con este recurso a la Suprema Corte de la provincia. ¿Qué hace la Corte? Yo planteo, no, este fallo de la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora contraría el fallo de la Suprema Corte tal fulano con fulano por tal cosa. ¿Qué hace la Corte? Tiene 2 vías. O rectifica el fallo, o lo manda de nuevo a la Cámara Departamental para que falle y le ordena fallar de acuerdo a el fallo original de la Suprema Corte. De acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, no puede, digamos, apartarse cuando está planteado este recurso. Es un recurso, digamos, excepcional. Se llama recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. ¿Sí? Cuidado, este recurso tiene, para ir con este recurso, tiene un monto mínimo, o sea, un monto de juicio mínimo, que igual no se puede recurrir a la Suprema Corte, como cualquier juicio que va a la Suprema Corte. Hay determinado un monto a partir de, si es un monto grande, no me acuerdo de cuánto es, está arriba de los 3 millones, 4 millones, no me acuerdo, se puede recurrir a la Corte, si no, no. Se termina sí o sí en la Cámara.
Entonces ahí va el recurso y la Corte con eso lo que hace es unificar la jurisprudencia de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Que no haya una sala o una cámara de Trenquelauquen que falle como quiere, distinto a como falla en el Mar del Plata. ¿Por qué? Porque en definitiva cualquiera tiene derecho a, con esos fallos, terminar en la Suprema Corte de La Plata y decir, esto va así. Eso unifica. Eso unifica. Unifica jurisprudencia. ¿Quedó claro? Profe, No se preocupen mucho por el detalle, porque esto son cosas de procesal civil. Solamente entender cómo funciona el recurso y cómo funciona en relación a la unificación de la jurisprudencia. Sí. Sí, se entendió, profe. Bien, espérenme un segundito, les pido. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, una banderita. ¿No? Qué bueno, Evi. ¿Y de qué se trataba la conferencia? Hola, hola. Bien. Si Carla levantó la mano, ¿alguna duda? ¿Me escucha? Hola, hola, hola. Se escucha bien. Se escucha perfecto, profe. Alguien levantó la mano. Carla. Me salió una manito, así que... profe, yo no levanté la mano, pero también quería hacer una consulta, entonces. Entonces, ¿los fallos de la Suprema Corte de la provincia serían de carácter obligatorio? A ver. Estrictamente no son obligatorios. No como funciona un fallo plenario de capital. Es un método distinto en el cual las cámaras departamentales tienen libertad para fallar, pero alguien puede, el particular puede plantear este recurso, que sirve para unificar la jurisprudencia. ¿Se entiende esto? En la práctica, la corriente de la Corte se aplica siempre. Se aplica siempre. Aunque hay discusiones. Precisamente ahora teníamos una apelación hace un tiempo, el año pasado creo, en la cual teníamos un lío. No, ahora sí, justamente sí, el año pasado, por un temita
relacionado con lo siguiente. La Corte hasta hacía 5 años tenía un criterio. Y hace como 5 años lo cambió. Entonces la Cámara había fallado con el criterio viejo. No por obligación del criterio viejo, porque ya estaba el nuevo criterio de la Suprema Corte. Por convencimiento y fundamento, falló con el viejo criterio. El nuevo criterio era parcialmente distinto. Pero en el medio había salido una ley, es un tema bastante complicado de responsabilidad civil en cuanto a las compañías de seguro. Entonces, no viene al caso, porque si no me tengo que pasar 10 horas explicando el tema, no puedo. Pero en ese sentido, la Cámara falló con el viejo criterio de la Corte, no con el nuevo. La otra parte no lo cuestionó, o sea que quedó con el viejo criterio. Lo podría haber cuestionado, podría haber ido a la Corte, y la Corte pues analiza el caso. Porque a veces esos cambios que hace en los criterios tienen que ver con las composiciones de la Corte que van cambiando a veces, y tiene que ver también con algunos criterios, alguna normativa en el medio que va cambiando. Entonces, a veces es difícil fundamentar en uno o en otro sentido, ¿sí? Pero tengan en cuenta, no vamos a entrar en eso, todo esto de procesal civil, no vamos a entrar en detalle. Pero sí saber que existe este método, desde el punto de vista de la jurisprudencia, cómo funciona. No funciona como el fallo plenario, ¿sí? De capital. ¿Sí? Sí, ¿Quedó más profe, claro ahora? gracias. Sí. Quedó más claro. Sí, profe, quedó más claro. Gracias. Otro de los recursos es el recurso extraordinario federal. Vamos a ir avanzando un poquito porque si no nos vamos a ir atrasando. Recurso extraordinario federal, olvídense todo. O sea, cada vez que pasamos a recurso, olvídense lo que hablamos antes, porque cada uno tiene su ámbito de aplicación específico. El recurso extraordinario federal es un recurso de carácter nacional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y está previsto en el artículo 14 de la Ley 48. Seguramente lo habrán mencionado en Constitucional por la primacía de la Constitución sobre la normativa provincial. ¿Sí? Entonces, el recurso, ahora vamos a ver cómo es en la práctica. El recurso extraordinario federal es una medida que unifica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuestiones referidas a lo constitucional federal. Es decir, es un recurso que se va a plantear, ahora vamos a ver cómo, cuando está en juego una norma de la Constitución o una ley nacional. Se interpone a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el recurso es contra cualquier sentencia de cualquier tribunal máximo provincial. Yo tengo un fallo de la Suprema Corte de la provincia que contraría un artículo de la Constitución Nacional. Yo puedo ir como recurso extraordinario de la ley del artículo 14 de la ley 48 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un recurso extraordinario, o sea, no es lo normal. ¿Por qué? Porque los requisitos básicos son, primero, en el primer escrito que yo presento en el juicio, sea demanda o contestación de demanda, tengo que hacer la reserva, que como está en juego un derecho constitucional de la nación, me reservo el derecho de ir hasta el recurso extraordinario. Si no efectúo esa reserva cuando inicio el juicio, no puedo ir a la Corte Suprema. Y tengo que explicar qué interpretación de qué artículo de la Constitución está en juego en ese juicio. ¿Puedo ir o puedo no ir?
pero si está en juego un artículo de la Constitución, yo puedo recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal. Bien, no mucho más porque, vuelvo a repetir, todo esto es procesal, así que lo van a ver. ¿Pero quedó claro el concepto? Bueno, dale, te mando. Sí, sí. Bien. Y nos queda otro recurso Nada, te comento por audio. que Viste que te había comentado. es relativamente nuevo y que realmente este es el típico recurso, para unificar jurisprudencia, es el que, digamos, es el de verdad, digamos, en el sentido de que es el más útil, que es el recurso de casación. El recurso de casación, en nuestro caso tenemos un penal, hay un tribunal de casación que está por encima de las cámaras, cuya función es unificar la jurisprudencia. Es el único método en el cual hay un tribunal que está por encima de las cámaras y por debajo de la Corte Suprema, cuya única función es unificar la jurisprudencia de todos sus tribunales inferiores. ¿Qué? Casación viene del Tribunal de Casación, tiene origen en Francia, de casar, de tomar la sentencia. Entonces la obligación del tribunal es tomar las sentencias que no son coincidentes y hacerlas coincidir. O si un tribunal inferior dicta una sentencia contradictoria con la doctrina de casación, la toma y la modifica. No vamos a entrar en los detalles porque eso es procesal penal, no vamos a entrar en eso, pero solamente para tener el concepto de qué es un tribunal de casación y cómo funciona. Entonces, acá pusimos como síntesis. A través de este método se impugna la sentencia de los tribunales de apelación, de los jueces de paso, tribunales de primera instancia que han sido dictadas con carácter definitivo. El tribunal de casación se limita a decidir si la sentencia que viene recurrida es o no ajustada al derecho aplicable, y en caso que no lo sea, remite el expediente a otro tribunal para que dicte nueva sentencia. O la dicta el mismo tribunal. Lo mismo que sucede con la Suprema Corte. Pero eso es eventual. Pero la función de casación es unificar la jurisprudencia. Es el método más efectivo en todo el mundo para unificar jurisprudencia. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Solamente en esto saber el concepto de cada uno, cómo funciona y por qué unifica, etcétera, no un detalle porque no lo vamos a ver, digamos, en el sentido de el detalle de cada uno de estos métodos, porque todo esto es procesal civil, procesal penal, procesal, o sea, no lo vamos a ver. Sí, estos conceptos básicos, dentro de la fuente de la jurisprudencia. Bien, y vamos ahora con todo lo que nos queda. Esto es más sencillito, no es tan complejo para explicar. Nos quedaba dentro de las fuentes materiales la doctrina, ¿sí? ¿Qué es la doctrina? La doctrina son las obras de los juristas reconocidos, expresadas a través de libros, artículos, comentarios a las sentencias judiciales, crítica de legislación, etc. ¿Sí? ¿Qué es la doctrina? Ustedes tienen un libro de responsabilidad civil, tienen un libro de el manual, tienen el tratado de derecho civil, todo eso es doctrina. ¿Por qué? Porque lo escribe es un autor, un estudioso del derecho, puede ser un juez de trayectoria, puede ser un abogado de mucha trayectoria en determinada disciplina, escribe un libro interpretando. Eso es doctrina. La doctrina era muy importante en el derecho romano. Ulpiano, Gallo, Papiñano, sus obras resultaron de trascendencia para la resolución de litigios. Posteriormente Justiniano prohibió comentarios a su obra. Después vieron, no, la ley soy yo, la ley es esta, listo, no hay que interpretar nada. Si esto siempre pasó en la historia, ¿no? Esta lucha entre me la interpretan o acá está todo, ¿no? O sea, el texto es sagrado y ya, bueno, esta dicotomía siempre ha estado en la historia.
Y en la sanción del Código Civil francés se asistió al nacimiento de la Escuela de los Intérpretes de la Exégesis, que tuvo una fecunda labor, aunque demasiado apegada al texto. Esto que decíamos, esto de la interpretación palabra por palabra. En la ley está todo, no interpretemos nada. En Argentina los primeros comentaristas al código, aparte de mismo Vélez, porque Vélez cuando escribió su código le puso dos comentarios abajo, que son las notas de Vélez, donde era bastante doctrinario en algunas partes, era muy didáctico, se usaron durante muchos años, pero bueno, la concepción del derecho del fin del siglo XIX. Todo fue modificándose y bueno, obviamente se fueron actualizando, algunos principios seguimos igual, ¿sí? Los primeros fueron Segovia, Machado y Llerena, bueno, acá nombramos algunos de los autores, bueno, Salvat Lafache, bueno, y los más actuales, los que usamos nosotros ahora, Borda y Samías, son los dos más tradicionales de nuestra materia, ¿no? Borda, Guillermo Borda y Jorge Joaquín Llambías, que son los dos autores más reconocidos. Borda fue juez de la Corte Suprema, Llambías fue juez de Cámara de Apelación, muy estudioso del derecho civil y bueno, tienen montones de libros y los tratados que ellos hicieron son, digamos, fundacionales para las materias nuestras, desde parte general hasta sucesiones, ¿sí? Es debatible el valor que como fuente puede tener la doctrina, pudiéndose solo reconocer el carácter de fuente material, ya que contribuye al conocimiento y la interpretación de las normas vigentes. Se sostiene en la doctrina, las fuentes del derecho están íntimamente relacionadas con la interpretación, vínculo que se observa en el artículo 1 y en el artículo 2, esto que hablábamos. Cuando se nos acaban las fuentes, bueno, vamos a la doctrina, a ver qué dicen los autores reconocidos del derecho, cómo interpretan. Entonces, en un fallo van a ver, está avalado por otros fallos, está avalado por interpretación de autor en su libro tal, eso es doctrina, que abona la interpretación que el juez está haciendo de determinado artículo para determinada situación. Con esto terminamos con doctrina. Es relativamente fácil, no tiene mucho problema. Cualquier cosita, él me pregunta. Y nos quedan 3 o 4 cositas relacionadas con, 3 o 4 fuentes, relacionadas con todas fuentes materiales. Tenemos por un lado la autonomía de la voluntad, la cual algunos autores, como Santos y Fuentes, sostienen que es una fuente del derecho en la medida que por vía de los contratos las partes crean normas a las cuales deben ajustarse como si fuera la ley misma. Esto es un poco una discusión a veces sin demasiado sentido sobre si es una fuente de derecho o no. Obviamente el contrato, al ser un acuerdo de partes dentro del marco del derecho, se torna obligatorio para las partes y es fuente de derecho también. Obviamente la autonomía de la voluntad es fuente de derecho porque las partes decidieron estos derechos y obligaciones entre ellas. Entonces, sí, visto desde ese punto de vista, sí es una fuente del derecho. La equidad tiene dos sentidos, la mitigación del rigor jurídico del rigor jurídico del texto de la ley, la adaptación de la ley a las circunstancias del caso concreto. En algunos casos la ley remite a la equidad o lo que resulta equitativo o lo que el juez resuelve equitativamente, es decir, queda en definitiva en la sana crítica del juez, contemplando el plexo jurídico argentino, la Constitución, los tratados, etcétera, en resolver el caso, tomando un criterio de justicia. Criterio de justicia. Es decir, adaptar, ser flexible en esa interpretación del rigor del texto legal a ese caso. ¿Sí? A veces son más flexibles, a veces son menos flexibles, son inflexibles, etc. ¿Sí? Y como última fuente también tenemos el derecho comparado. El derecho comparado se utiliza mucho generalmente cuando no tenemos ninguna norma. Es decir, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los embriones congelados que tenemos en el Instituto de Reproducción? No hay norma, no hay ley, no hay nada. Salvo los acuerdos de partes que hay entre los institutos y las personas que dan los óvulos fecundados, no fecundados, congelados, todo lo que sucede allí. No hay normativa. A veces cuando surgen conflictos así hay que recurrir
al derecho comparado, de alguna manera, porque el juez lo tiene que resolver de alguna manera, ¿sí? Entonces, el derecho comparado es el estudio de diversas instituciones jurídicas y de legislaciones positivas de otros países. En nuestro derecho sirve para reforzar las soluciones de este o insinuar cambios. El mundo cambia y el derecho tiene que evolucionar. Nuestro derecho siempre va atrás, nosotros siempre llegamos tarde con el derecho. Así que sirve también como pauta para ir modificando la normativa, las normas, las leyes, etcétera, ¿sí? Nuestra doctrina ha estado orientada siempre hacia Europa, obviamente, sobre todo lo latino, España e Italia, pero en algunas materias, también en lo constitucional, hacia Estados Unidos, contratos, quiebras, fideicomisos, sociedades, etcétera, ¿sí? Si bien no es una fuente, digamos, de aplicación obligatoria, la Corte Suprema suele citar precedentes de cortes internacionales, digamos, como para avalar su fallo. Así que, bueno, con esto terminamos toda la unidad de fuentes menos ley, que es lo que vamos a empezar ahora. Raudamente pasamos a la unidad que sigue. ¿Quedó claro esto? Estos temitas últimos son sencillitos, así que vamos a pasar a lo que es ley. Así que les pido un segundito. Bueno, ¿ven algo ahí o no ven nada? Sí, profe, la ley, unidad 3. Sí, sí. Sí, sí, se ve. Espérenme un segundito. Bueno, y pasamos a esta unidad que es la más importante en relación a que lo que vamos a ver es la fuente principal de nuestro derecho, que es la ley. Primera aclaración. Cuando hablamos de la ley como fuente del derecho, estamos hablando de cualquier tipo de norma jurídica general dictada por cualquier organismo del Estado. Esto ahora lo vamos a aclarar, pero lo aclaramos de entrada para no confundirnos. Nosotros decimos ley y ya asociamos la ley nacional, la ley provincial. Cuando hablamos de ley como fuente del derecho, es cualquier norma general emanada de cualquier autoridad pública. Una ley nacional es una ley, un decreto nacional es una ley como fuente del derecho. Una resolución del ministro de Educación de la Nación es una ley. Una ordenanza municipal es una ley. ¿Me entienden esto, no? Este concepto de ley como fuente, ¿está entendido? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien.
Ahora vamos a empezar a ir desmenuzando, pero este es el primer concepto que tiene que ver con el título de la unidad. Ley como fuente del derecho es cualquier norma general de cualquier organismo. Una circular del Banco Central es una ley como fuente de derecho. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ir particularizando algunas cosas. ¿Cuál es el concepto general de la ley? Relacionado con este primer concepto que estuvimos hablando recién. La ley, la definición que da Planio, ahora la vamos a explicar, es una regla social obligatoria establecida de modo permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Este es el concepto general, esto que decíamos. ¿Qué características tiene la ley y en qué se diferencian de otro tipo de normas éticas, morales, religiosas, de costumbre, consuetudinarias, etcétera? Está a través de los caracteres. A través de estos caracteres que vamos a ir viendo, vamos a interpretar esta definición que tenemos ahí. Primero, No sé. Sí. es una regla. Regla es pauta de conducta. Es una norma. Tiene que ver con el punto 5 que ven ahí. Normatividad. El primer elemento de la ley es que es una pauta de conducta. Las personas tienen que hacer tal conducta. Segunda característica, social, que es la 1 que tienen ahí, ¿ven? Socialidad. Para todos. Una pauta de conducta social para todas las personas. Por eso hablamos de norma general, no particular. Norma general. Tercer característica, obligatoriedad. Es obligatoria, es de cumplimiento obligatorio. Ahora vamos a ver, no puedo no cumplirla. Ahora vamos a ver cómo funciona esa obligatoriedad. Cuarta parte, origen público. Viene de un organismo público, de un organismo del Estado. Está emanada de un organismo del Estado. Lo que decíamos. Puede ser el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia, el secretario de Hacienda y Finanzas, puede ser el de la municipalidad, puede ser el ministro de Educación. No importa. Es un representante del Estado. Orden público, origen público de la ley. Último, coactividad. La coactividad nos explica por qué es obligatoria. ¿Cómo funciona la coactividad? Esto lo establecía un poco Kelsen en la formulación de la norma jurídica como antecedente y consecuente. ¿Por qué las normas jurídicas o las leyes son obligatorias? Uno puede cumplirlas porque se lo dice la religión, se lo dice la ética, se lo dice la moral, etc. Pero si yo no tengo nada de eso, ¿cómo funciona el derecho? El derecho funciona a través de la sanción. Yo no mato porque la norma jurídica dice al que matare 8 a 25 años de prisión. Me está coactivando. Hay coactividad, hay coacción del derecho a uno. Es decir, no mato porque si no voy preso a 20 años. El derecho penal se ve muy claramente cómo funciona. En el derecho civil también. ¿Qué sucede con un menor que firma un contrato sin el representante? El acto es No tiene validez. Nula, es anulable. nulidad. No tiene Es validez. sanción. Es una sanción civil que le quita los efectos, le quita la validez al acto jurídico en virtud de una causa existente en el momento de la celebración del acto.
esa nulidad coacciona a que ningún menor firme el contrato por sí mismo. Obliga a que venga el representante. Obliga a que el juez autorice. Si no, todo carece de efectos. Coacciona. El derecho coacciona, el derecho obliga. ¿A través de qué? A través de la sanción. La nulidad es una sanción civil. La prisión o reclusión es una sanción penal. La indemnización por daños y perjuicios es una sanción civil. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Quedó claro este primer concepto, caracteres, en cómo funciona la ley como fuente del derecho? ¿Sí? Bien. Seguimos. Primera clasificación. Acá vamos un poquito más finito. Estén atentos a este concepto primero que dimos, ¿se acuerdan? Acá me pregunta que sea escrita. La ley siempre es escrita. No estamos en la prehistoria ya. Hace muchos años que desde el Código de Hammurabi que la ley siempre es escrita. Entonces, ya se da por, digamos, por validado, ¿no? Esto no se concibe una ley no escrita y no emanada de las características que estamos hablando, ¿sí? Bien. Ley en sentido material y ley en sentido formal. ¿Qué es la ley en sentido material? La ley en sentido material es la norma escrita sancionada por la autoridad pública competente. Responde a este concepto la Constitución Nacional, constituciones provinciales, leyes del Congreso Nacional, legislaturas provinciales y estatuyen normas generales. Es decir, ley en sentido material va a ser toda norma general dictada por cualquier organismo del Estado. Es el primer concepto que decíamos. Ley en sentido formal es la ley en sentido estricto. Lo que llamamos ley. No las resoluciones, los decretos, las ordenanzas. No. Lo que llamamos ley. ¿Cuáles son las leyes en sentido formal? Todo acto emanado de cualquier poder legislativo, de cualquier nivel, nacional, provincial, municipal. En el orden nacional, la Constitución Nacional. En el orden provincial, las leyes provinciales, Constitución provincial. Son leyes en sentido formal. También lo son en lo material, cuidado. Pero esta clasificación es un poco para ley en sentido formal, ley en sentido material. Está claro, esta es bastante sencilla. Podemos entrar a otra que es un poco más complicada. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, alguien me preguntó algo de la cátedra. Sí, bueno, a ver, en el libro de la cátedra pusieron que sí, es escrita. Sí, mi amor.
se detienen? Bien jugado, Frank. Tyler dice que robó los regalos de Susie porque no tenía ninguno. Matt tiene razón, Tyler. Los regalos son solo para los autos bonitos, no para los traviesos. Aquí viene Susie. Es hora de devolver los regalos, Tyler. Tyler está muy triste porque no tiene regalos propios. Para suerte tuya, Tyler, Susie es un auto precioso. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Super Camión! Es víspera de Navidad y los residentes de la ciudad coche están listos para que Santa llegue. Esperen, ¿quién es? ¿Lo es? ¿Podría ser? No puede ser él, ¿verdad? Parece estar en problemas. ¡Oh, no! La única manera de salvar la Navidad es llamando a Super Camión. ¡Cole! ¡Es una emergencia! El trineo de Santa se rompió y te necesita para salvar la Navidad de Auto City. Es mejor que vayas a tu cueva rápidamente para transformarte. ¿Sabes en qué vehículo puedes transformarte, Carl? ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Wow! Eres el trineo más grande y brillante de todos los tiempos, Supercamión. ¡Wow, Supercamión! Parece que hay un montón de regalos que necesitan ser entregados tan pronto como sea posible. Buscar un sándwich, dale. Ahí, Tráelo. eso es perfecto. Tráelo, quiero uno.
ese es el aeropuerto. Parece que Penny y Héctor estaban bien todo el año. ¿Y el sándwich? Estamos en el hospital. Ahí está Amber. Ella está durmiendo. ¿Eh? No te pedí esto. Los coches bebé estarán muy emocionados. El sándwich te dije. Su nuevo sistema ¿Lo vas a móvil. comer? ¿Sí? Lo voy a comer. ¿Eh? Nada. Tráelo, dale. Quiero ver a ver si te quedó. Lo hiciste, supercamión. Buen trabajo. Hiciste que un montón de residentes de Auto City esté muy, muy feliz. Y un residente en particular. Adiós a todos. Felices vacaciones. Nos vemos en la próxima. Feliz Navidad, Frank. No. Tom te va a convertir ¿Te en comiste el- todo? En tu mochila, querido. Santa Claus. Buscá en la lonchera, tráepela. Hey, Tom. No puedo esperar para ver a Frank de viejito pascuero. Y aquí está él. Vamos, entra. ¿Dónde hay factura? ¿Qué? ¿Dónde hay factura? La guardé. ¿Qué hacemos primero, Tom? ¿Qué querías? ¿Una factura? Necesitamos quitar las escaleras de No puede Frank. ser uno. ¿Eh? ¿Quieres De esto? acuerdo. ¿Querés sándwich? Voy a comer. Está bueno. Está buena. ¿Qué sigue? Vamos a tallar tablones de madera para hacer los lados de un trineo. Gran idea. Perfecto. ¿Hacemos una para el otro lado también? ¿Puedes hacer más de esta? ¿Eh? ¿Puedes hacer más de esta? Sí, ¿qué querés comer? Oh. Sí, puedes venir como... Así más. Para mí, ¿ah? ¿Qué hay en La esa de control maleta? del piso. ¿Pegamento para pegar los tablones? Oh, ya veo. Perfecto. ¿Hacemos una por el otro lado también? Perfecto. ¿Hacemos una por el otro lado también? Buena idea. Acá se banquito de café. Casi me lo choco. ¿Necesitamos pintar algo más? Se ve como un verdadero trineo. ¿Necesitamos pintar algo más?